Bienvenidos a nuestro punto doctrinal de la Tercera Orden. En el día de hoy vamos a hablar acerca de una virtud muy importante, una virtud vital para nuestra vida cristiana, para poder vivir una auténtica vida cristiana, y es la virtud de la sobriedad. Esta virtud la vamos a definir como aquella que distingue de lo que es razonable y de lo que es inmoderado, y utiliza razonablemente sus sentidos, su tiempo, su dinero, sus esfuerzos y etc. De acuerdo, siempre bajo criterios rectos y verdaderos. Esto va a ser lo más importante de la virtud de la sobriedad, y sobre lo cual vamos a tener muchas veces que rectificar nuestras intenciones para seguir criterios verdaderos y rectos. El motivo principal para educarnos en esta virtud es en la importancia de encontrarnos en condiciones para vivir una auténtica vida cristiana. Es imposible crecer en una vida cristiana si se está desordenadamente apegado a las cosas terrenas, que es precisamente lo que va a moderar la virtud de la sobriedad. Muchos santos en la historia de la Iglesia han definido la importancia de desapegarse de las cosas terrenas para ir a Dios. Uno de ellos es San Juan de la Cruz. En su libro Subida al Monte Carmelo, él habla acerca de estas cosas terrenas como el alma que está embarazada de ellas, como un alma que está llena de sí misma, llena de cosas, como de una mochila llena de piedras que la imposibilitan para seguir o avanzar, ascender en su camino hacia Dios. Él habla acerca de la grandísima importancia que tiene el alma entonces de desembarazarse de todas estas cosas para subir en el camino de la santidad. Nuestro mismo Señor lo dice en el Evangelio: nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y al dinero, porque o amará a uno o rechazará al otro. Es importante que entonces con San Ignacio de Loyola recordemos cuál es nuestro principio y fundamento, cuál es la razón, cuál es el fin de nuestra vida cristiana, y que reconozcamos que todas las cosas que entonces nosotros tenemos o las cosas que hacemos deben ir de acuerdo a ese fin. Todo aquello que me desvíe de ese fin o que sea contrario a mi fin no es de Dios, y por lo tanto es malo, porque me desvía de mi camino de perfección. Pues la virtud de la sobriedad va a ser aquella que nos va a encaminar, aquella que nos va a rectificar para los medios para llegar a nuestro fin. Ella nos va a dar los criterios necesarios para determinar si el medio que yo estoy utilizando, el medio que yo tengo, va de acuerdo a mi fin. Y recordando siempre, como dice San Ignacio, que los medios que yo tomo deben ser siempre rectificados por el fin. No puedo yo emprender un medio como el segundo binario y luego querer que Dios se acomode a eso que yo elegí, a eso que yo preferí, porque naturalmente Dios no se va a acoplar a mi querer. Somos nosotros los que tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque siempre va a ser la más perfecta. Ahora, debemos concientizarnos que la virtud de la sobriedad es una de las virtudes en las que menos interesados están los jóvenes hoy en día. ¿Por qué? Sencillamente por una mala concepción de esta virtud. Los jóvenes piensan que la virtud de la sobriedad es una virtud que los lleva a inhibirse, en cierto sentido como a cohibirse en sus placeres, en los que ellos desean alcanzar, en los ardores de su vida de juventud, sin darse cuenta que si no son sobrios, muy fácilmente van a ser intencionalmente influidos y manipulados por una sociedad consumidora, que es la sociedad en la que nos encontramos. Si los jóvenes no se llevan por criterios que los lleve a su fin, muy fácilmente se van a desviar del camino de la santidad, o incluso no solamente del camino de la santidad, sino también de una vida rectamente moral, dejándose llevar simplemente por la complacencia del placer y de sus propios caprichos y vanidades. Entonces es importante concientizar al joven cuál es el verdadero sentido de la virtud de la sobriedad y la importancia de vivirlo hoy en día. Esta misma sociedad consumidora de la que acabamos de hablar abusa muchísimas veces de la sugestionalidad del hombre en beneficio de sus intereses económicos. Eso quiere decir que prima para la misma sociedad
el aumento de las ganancias en virtud de un detrimento de la moralidad del hombre. Suele prometer la satisfacción de todos los deseos y alcanzar incluso la misma felicidad, y termina por convertir al hombre en un esclavo de sus apetitos desordenados, porque incita al hombre precisamente por su sensualidad, por la parte más baja y menos digna del hombre, prometiendo que por el cumplimiento, la satisfacción de las mismas va a alcanzar la felicidad, pero con el fin sencillamente de alcanzar intereses económicos. Ahora, como acabamos de decir, viendo que la virtud de la sobriedad es una virtud que en la mayoría de los jóvenes no es aceptada, nos vendría bien entonces pararnos a considerar cuáles son los silogismos o cuáles son el pensamiento del joven que lo hace rechazar esa virtud. Muchos de sus razonamientos suelen ser muy poco profundos y suelen ser los siguientes: ¿qué hay de mal de pasarlo bien? Si yo trabajo, ¿por qué no puedo gastar mi tiempo y mi dinero según lo que yo quiero? Cuando yo me divierto, no hago daño a nadie. Y sobre todo, que ya no está de moda practicar la virtud de la sobriedad. Estas frases solo tienen sentido si no reconocen que son seres creados para algo. Es decir, solamente podrían ser aceptadas estas falacias, es decir, estas supuestas verdades, que en realidad son mentiras, si dijéramos que el hombre es un ser creado simplemente para disfrutar de los bienes terrenales. Y por lo tanto aquí estaríamos olvidando el fin último del hombre, que es Dios. Entonces, estas afirmaciones van solamente en el plano material, olvidándose del plano sobrenatural, olvidándose que han sido llamados, que somos todos llamados a ser hijos de Dios, y olvidándose finalmente del llamado universal a la santidad, olvidando sus postrimerías y que todos sus actos son en virtud de la vida eterna. Eso quiere decir que si no aceptan este hecho, si no son conscientes de la sobrenaturalidad de su propia vida, el placer llega a ser el fin de su vida. Ya no va a ser más Dios, sino simplemente el placer, la complacencia temporal de sus caprichos. Y lo demás es justificable en virtud de este criterio. Si ellos no están rectificados en su fin, entonces se vuelve el placer su fin, y todo cuanto hagan va a girar en torno a ese fin. Si aceptan que existe alguna fidelidad en la existencia humana, tienen que reconocer entonces que el placer no es más que un medio para llegar a ese fin sobrenatural que es Dios. Es decir, aquí ya estamos rectificando con la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es el fin último del hombre sino Dios mismo? Ahora, el placer es algo que ha sido puesto por Dios en nuestra misma naturaleza, y por lo tanto en sí mismo no es malo. Es un medio que nos tiene que servir para llegar más a Dios. Pero si rectificamos la intención y reconocemos entonces que hay una realidad sobrenatural a la cual se dirige la propia existencia humana, entonces debemos reconocer el placer sencillamente como un medio que nos tiene que llevar más perfectamente a Dios. Porque recordemos que el placer es algo que Dios mismo ha puesto en nuestra naturaleza, y por lo tanto en sí mismo considerado no es malo, sino que, como todas las cosas, como hemos dicho anteriormente, siendo medios nos tiene que conducir a nuestro fin. Así, por ejemplo, al comer se experimenta placer, pero no es el placer la finalidad del comer, sino que es precisamente el alimentarnos. Esto es rectificado y esto glorifica a Dios, como dice el mismo San Pablo. Sea que coman, sea que duerman, todo cuanto hagan, háganlo todo para gloria de Dios. Entonces, el placer, si bien acompaña el acto de comer, no es el fin. ¿Sí? Debe ser rectificado al fin, que es alimentar el cuerpo y con esto dar gloria a Dios. No se trata entonces sencillamente de ver las afirmaciones anteriores, sino que buscamos rectificarlas y recordar que hay una finalidad más importante, que es la que tiene que regir el modo de actuar de cada persona humana, o en fin de cada hijo de Dios. Es decir, que en medio de estas falacias hay que rectificar siempre al fin,
Cada persona debe ser entonces responsable de su propia vida y sobre todo de su propio camino de santidad, de tal modo que utilice bien lo que posee, es decir, al servicio de Dios y de los demás. Porque no se trata sencillamente de no hacer daño, como dijimos anteriormente, una de las falacias o de las afirmaciones era: cuando yo me divierto no hago daño a nadie. Pero es que no se trata sencillamente de no hacer daño, sino que es propio del cristiano hacer el bien, y por hacer el bien se aplica en la virtud de la sobriedad. No se trata sencillamente de gastar el dinero y los tiempos propios para complacer la propia carne, sino de gastarlos en propio bien y en el bien de los demás. Esto es justicia con uno mismo y es justicia con los demás. Esto es entonces ser un verdadero cristiano. Por último, la frase "ya no está de moda" no puede ser esta la que sea el criterio que rectifique nuestra vida. El cristiano no puede moverse jamás por lo que esté a la moda o no esté a la moda. Y nosotros como cristianos nos tenemos que mover por criterios sobrenaturales, por criterios que nos lleven al fin. Entonces, de este modo desmentimos totalmente esa falacia. Ahora, tenemos que entonces reconocer que nos encontramos en una sociedad de consumo. ¿Qué quiere decir esto de una sociedad de consumo? En medio de esta vida no es fácil vivir una vida de sobriedad, porque la sociedad precisamente hace difícil el distinguir lo que es necesario de aquello que es superfluo. No hace falta más que comparar lo que muchos abuelos, por ejemplo, tenían antes en su casa y los objetos que se tienen en las casas de hoy en día. Naturalmente, antes se vivía mucho más la sobriedad y se tenía solo lo necesario e indispensable para la vida diaria. Ahora, la sociedad, tapando los ojos del hombre, le ha llenado su corazón con mentiras, haciéndole creer que por medio de consumir, por medio de comprar, de gastar, va a saciar su felicidad. El hombre sobrio debería, por tanto, saber en principio lo que pide de las cosas que puede adquirir, es decir, cuál es el fin por el cual está adquiriendo cierta cosa u otra. Es decir, debe saber cuáles son los criterios que le mueven para adquirir las cosas materiales. Para saber cuáles son sus criterios, podrían ser: si vendría bien considerar cómo tiene la persona en la realidad a gastar su dinero. Aparte de lo que hemos dicho con referencia a la búsqueda consciente del placer, las personas también actúan la mayor parte de las veces instintivamente, dejándose llevar simplemente por los impulsos de su carne y constantemente sin criterios. Es la acción sin reflexión la que lleva a una apetencia, es decir, cuando somos movidos simplemente por la sensibilidad, por una inclinación de la carne, de una apetencia, nos movemos impulsivamente y olvidamos los criterios. Por otras partes, muchas personas también adquieren bienes para quedar mejor ante sus vecinos, para estar de moda, para cambiar, para intentar compensar una insatisfacción interior, un vacío de la propia vida. Y naturalmente aquí vemos que no hay ningún criterio sobrenatural que le lleve a glorificar a Dios, sino que lo mueve es sencillamente buscar un bien simplemente terreno. Buscan lo nuevo, buscan saciarse con las cosas nuevas, olvidándose que lo que en realidad es nuevo es lo que ellos más pueden dar de sí mismos, más que adquirir materialmente cosas recién compradas o cosas nuevas. Ahora, después de ser conscientes de cuáles pueden ser los criterios que nos muevan para consumir, es necesario entonces rectificar y, por lo tanto, utilizar la voluntad y la capacidad de razonamiento, de modo que se lleguen a tomar las decisiones siempre movidas por algún criterio. Ahora, ¿cuáles son estos criterios? Se podrían considerar los siguientes. Primero, en caso de no adquirir tal o cual artículo, ¿habría consecuencias negativas en los fines que estoy persiguiendo? Es decir, si verdaderamente es necesario, en consecuencia de adquirir algún mal, el adquirir ese bien. En segundo lugar, este gasto que voy a realizar, ¿podría considerarlo otra persona que me conoce y conoce mi situación como algo injusto respecto a los demás? Es decir, ¿podría ser eso motivo de escándalo para los otros?
o podría llegar a ser motivo de juicio para que los demás caigan en cuenta que lo que yo acabo de hacer es un acto de injusticia. En tercer lugar, ¿cuál es el motivo real que me mueve a realizar este gasto? ¿Qué es lo que conscientemente me mueve para comprar este bien? Y en cuarto y último lugar, viviendo de este modo, ¿acabo siempre con la pequeña necesidad de tener más? Es decir, cuando consumo o adquiero algún bien, siempre queda como alguna insatisfacción o un deseo inmoderado de seguir adquiriendo más cosas. El hombre sobrio no se engaña. El hombre que verdaderamente se mueve por criterios no se engaña a sí mismo, porque él conoce el valor de las cosas y en consecuencia es realista, y las conoce precisamente porque tiene rectos criterios que le mueven en el obrar. Él sabe reconocer qué es lo necesario y qué es lo superfluo, o una simple inclinación de su carne que lo mueve a adquirir una cosa, y por lo tanto está en condiciones de utilizar sus bienes en bien de los demás y no solamente en complacencia de su propia carne. Por otra parte, debemos considerar que la virtud de la sobriedad tampoco quiere decir irse al otro extremo de no gastar nada ni para comer, ni para beber, ni para gastar. Es evidente que si consideramos el caso de una persona que no gasta para ninguna de estas necesidades, es una persona que llamamos avara. Pero es difícil encontrar el punto medio entre el gasto superfluo y el gasto que es razonable. Y es difícil porque la medida no es solamente la cantidad de lo que se va a adquirir. Hemos visto cómo faltar a la sobriedad significa buscar incluso distintos placeres de modo inmoderado. Sin embargo, es lícito tener buen gusto, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, descansar y entretenernos para trabajar mejor. Lo importante de todo esto siempre va a ser cuál es el fin por el cual se adquiere. Es decir, que si se disfruta de los bienes materiales que con trabajo y con licitud se han adquirido, va a ser siempre para darle mayor gloria a Dios. Se puede aclarar esta duda entonces acerca de qué cosa es superflua y qué cosa es razonable si aceptamos desde el principio que no se basa entre comparar la situación actual de una persona con la de otra. Lo que nos interesa en realidad es analizar la situación de cada uno en relación con el desarrollo de la virtud, ¿sí? Eso quiere decir que la falta de la sobriedad se notaría en la importancia que cada persona de modo individual da a su deleite personal frente a otros fines más elevados. Es decir, para examinarnos acerca de cómo está la virtud de la sobriedad en nosotros, que sería como el primer paso para empezar a trabajarla, va a ser de modo individual. Cada persona debe examinarse cuán importante es para mí el deleite personal, es decir, la adquisición de los bienes frente a otros fines más elevados como mi propia santificación, ¿sí? No están separados. Pero cuando se trabaja la virtud hay que denotarlos, examinarlos separadamente. Cuán importante es para mí gastar el dinero, adquirir posesiones, adquirir nuevos bienes, y cuán importante es para mí mi propia santificación. De tal modo que examinándolos separadamente puedo ver cuál está sobre cuál es más importante para mí, cuál está en mi alma, en mi voluntad, como ocupa el primer lugar. Si es para mí más importante la santificación y por lo tanto gasto o consumo los bienes materiales en virtud de mi propia santificación, o si separadamente de mi santificación busco complacer los bienes temporales. Si una persona tiene mucho dinero, es posible que posea muchos bienes que en nada le haya costado adquirir. Sin embargo, si no está atado a ellos, si se esfuerza en la vida para servir a Dios y a los demás, si sabe controlar sus apetencias deliberadamente, vivirá bien la virtud de la sobriedad, ¿sí? La virtud de la sobriedad no radica en cuánto tengo o cuánto no tengo, sino precisamente cómo vivo, cómo poseo, cómo está en mi alma eso que yo adquiero, eso que yo tengo. Lo utilizo como un medio o como un fin.
En todo caso, se podría encontrar una falta de justicia si esa persona, por ejemplo, no administrara sus bienes en favor de los demás, lo cual no quiere decir necesariamente deshacerse de esos bienes, sino utilizarlos bien, utilizarlos en función de su propia santificación. Concretando, el buen gusto, el saber utilizar los 5 sentidos para disfrutar de todos los bienes que Dios nos ha dado, es una cosa buena en sí misma, es muy positivo para servirnos, para preparar a la persona en su deber de glorificar a Dios, y es decir, para alcanzar su fin. Pero entonces, ¿cómo podemos educar a los hijos? ¿Cómo pueden los padres enseñar a sus hijos la virtud de la sobriedad? ¿Cómo enseñarles a utilizar de buena manera sus bienes temporales y para que estos no supongan una atención desmesurada en los placeres superficiales? Antes nos hemos referido a que no se trata de educarle únicamente en tener criterios de utilidad práctica, sino también en tener buen gusto, en saber disfrutar de lo que Dios nos ha dado, porque si Dios nos los ha dado, hay que utilizarlos siempre como medios para alcanzar el fin. En todo caso, podemos comenzar centrando la atención en un problema que se sufre mucho hoy en día, que son los caprichos. Se entiende capricho como un deseo superficial, meramente transitorio, que surge como consecuencia de una reacción no meditada ni justificada, es decir, no guiada por la razón, sino simplemente por el movimiento sensual hacia un objeto que me puede parecer placentero. Y otra vez estamos centrados aquí entonces en los motivos. Un padre de familia que, por ejemplo, compra a su niño un juguete que ve en una repisa, en una vitrina, porque el niño se ha tirado en el suelo y empieza a lloriquear y no deja de llorar hasta adquirirlo, ese padre no está educando a su hijo en la virtud de la sobriedad, porque no le está enseñando a sacrificar esa complacencia, como ese deseo de adquirir ese bien temporal, que es simplemente por un capricho, porque no hay ningún motivo justificado para adquirir ese bien. Por el contrario, un niño que pide a sus padres un juguete que ve en la vitrina puede hacerlo perfectamente sin desequilibrar el desarrollo de la sobriedad en él. Y aquí es donde corresponde a los padres entonces educar a los hijos. Por otra parte, también se trata de desarrollar lo que es el autodominio en los hijos, de tal modo que sepan seguir adelante, aunque un deseo suyo no se haya visto inmediatamente complacido. En este sentido, hay multitud de oportunidades para formar a los hijos en el autodominio. Por ejemplo, cuando no hay suficientes fresas para toda la familia, el niño puede perfectamente sacrificar ese pequeño deseo de complacerse comiendo algo que le es gustoso. Cuando se haya terminado el desayuno favorito y ya no haya más que ofrecerle. Cuando un niño ha gastado ya su paga y entonces ve algo que le apetece, aquí también puede practicar la sobriedad. Cuando hay abundancia de algún plato que le es preferido, pero puede aquí practicar la sobriedad para no complacer en exceso ese deseo suyo. En todos estos ejemplos, los padres pueden perfectamente educar a sus hijos a no disgustarse o hacer un esfuerzo especial en dejar algo que ellos habrían podido adquirir. Y además, no solamente no disgustarse, podemos elevarlo a un grado más alto, enseñándoles a sacrificarse con alegría, como lo hizo nuestro mismo Señor, para que ellos encuentren en esto no solamente la negación de un bien, sino que se niegan de ese bien o de ese placer por un bien mayor, por el bien de la familia, por ofrecerle algo a Dios y a la Virgen, por ejemplo. ¿Sí? Esto ayuda mucho a educar en la virtud en un sentido positivo, es decir, en adquirir un bien mejor, un bien mayor. Y esto ayuda siempre a elevar a los hijos de un mero plano natural, a enseñarles a tener el corazón puesto en lo alto, puesto en el cielo, para empezar a adquirir méritos para la eternidad. Para que los hijos no vean la sobriedad como algo pesado y desagradable, los padres deberían vivir esta virtud con alegría, empezando ellos por ser el ejemplo de la sobriedad. Si un padre decide, por ejemplo, dejar de fumar en Cuaresma para vivir la sobriedad,
tiene que hacerlo de modo alegre para testimoniar a sus hijos y procurar no amargarse ni entristecerse, porque entonces a quienes va a mortificar van a ser a quienes les rodean, y entonces les va a dar un mal ejemplo de practicar la sobriedad en un sentido negativo, y entonces va a enseñarles en sentido negativo a rechazar las cosas o a sacrificarlas, pero en un sentido de cara larga y de amargura, y no puede ser así. Precisamente por eso, una motivación que suele ser muy útil con los niños es la de enseñarles haciendo pequeños esfuerzos o pequeños sacrificios y decirles que esto es como su pequeño tesoro para ofrecerle algo a Dios. Otros motivos para vivir la sobriedad incluye también el reconocer la situación económica de la familia. Es muy laudable, es muy educativo, ¿sí?, enseñarle a los hijos a ofrecer pequeños sacrificios por el bien de la familia, ¿sí? Como ejemplos educativos puede ser llevar la madre de familia, llevar a su hijo pequeño a hacer la compra de la semana. De este modo los niños pueden darse cuenta de cuánto cuesta el comer, y no solamente comer por placer, sino que eso requiere un sacrificio. En general, estamos sugiriendo que es bueno que los hijos aprendan a valorar las cosas, es decir, que ellos mismos aprendan a entender qué es lo necesario y cuáles son las cosas superfluas. Lo que es necesario y lo que es agradable, pero que no es necesario. Y en consecuencia, saber distinguir en tres momentos: cuándo es un capricho lo que quiero y cuándo es su actitud verdaderamente justificable, ¿sí? Entonces, aquí estamos dando medios de enseñanza para aprender a vivir lo que es el fundamento de la sobriedad. Dijimos que era moverse por criterios, pero que primero hay que distinguir cuáles son los criterios. Bueno, por medio de estos ejercicios, los hijos pueden empezar a aprender a distinguir o a discernir lo que es superfluo de lo que es verdaderamente necesario. Hemos destacado anteriormente la importancia del ejemplo de los padres, porque si los padres no dan buen ejemplo, pierden total autoridad moral frente a lo que enseñan. Recordemos que el mejor modo de aprendizaje, como lo hemos visto durante estas charlas de la Tercera Orden, para educar a los hijos va a ser siempre primero el ejemplo de los padres, porque los padres son un modelo esencial para los hijos. Son ellos la primera imagen que los hijos reciben para aprender la virtud. Si los padres dan mal ejemplo a los niños, ellos pueden adquirir una serie de hábitos imitando a los padres, antes de reconocer cuáles son los criterios de actuación, porque el niño lo primero que recibe no son los criterios, sino el ejemplo de sus padres. El niño pequeño empieza a obrar por imitación, ¿sí? Hasta que su raciocinio se desarrolle mucho más, él va a aprender a recibir criterios, las palabras, a razonarlas y a discurrir sobre ellas. Pero en una primera etapa de aprendizaje, los niños empiezan a aprender por imitación. Si bien el tiempo libre se diferencia estrictamente del tiempo de trabajo, no debemos recordar cuál es nuestro fin y que somos seres humanos guiados a un fin supremo. Y por lo tanto debe estar siempre ordenado en virtud de ese fin. De lo que hemos dicho en relación con la educación de la sobriedad en los hijos, podemos destacar la importancia que eso tiene en 6 puntos. Primero, hay que enseñarles a valorar lo que poseen y lo que podrían poseer con su esfuerzo y con su trabajo. En segundo lugar, hay que enseñarles a dominar sus caprichos con alegría, es decir, aprender a sacrificar sus deseos en virtud de un bien mayor. En tercer lugar, hay que enseñarles a reflexionar sobre el porqué de sus gastos. No gastar porque sí, sino que esos tienen que estar justificados y movidos por unos criterios que son superiores a sus propios deseos y caprichos. En cuarto lugar, hay que enseñarles la importancia que tiene el no estar atados al placer, el que mi felicidad no dependa del placer que yo pueda sentir o de la satisfacción que pueda tener en las cosas. El mismo San Juan de la Cruz dice que nunca hay que hacer las cosas porque me gusten, ni nunca hay que dejar de hacerlas porque no me gusten. Hay que hacerlas porque es nuestro deber y porque hay que darle mayor gloria a Dios. En quinto lugar, hay que enseñarles a reconocer cuáles son sus apetencias que deberían controlar.
Es decir, aprender a reconocer el enemigo, los defectos que se pueden tener para dominarlos, controlarlos y prevenirnos frente a ellos. En sexto lugar, hay que enseñarles unos ideales elevados que les lleven a una satisfacción profunda y verdadera, que ellos puedan comprender y aprender que sobre la satisfacción meramente placentera que nos puede dar la adquisición de un bien, hay una satisfacción mucho mayor, hay una alegría mucho más verdadera que está centrada en un grandísimo ideal que ellos deben aprender a tener. Es importante que los padres eduquen a sus hijos a tener un alma grande, un alma magnánima, un alma que aspire a los bienes mejores y que por lo tanto aprenda también a sufrir, a trabajar y a sacrificarse por adquirir ese bien mayor. Hay otro aspecto de la sobriedad que vamos a pasar a tratar ahora, que es acerca del uso del tiempo, muy importante. El mal uso del tiempo es uno de los resultados de la falta de sobriedad, el mal uso del tiempo. Si una persona busca continuamente modos de satisfacer sus apetitos, naturalmente va a gastar muchísimo tiempo en satisfacer sus complacencias. El modo de utilizar el tiempo nos puede servir como una información básica para considerar el enfoque de la vida personal, ¿sí? Es decir, examinarnos de qué modo utilizamos el tiempo, qué cosa ocupa más mi tiempo, nos puede servir como un examen para mirar cuál es el enfoque de mi vida espiritual, qué es lo más importante para mí. Es posible llenar la vida de grandísima actividad de tal modo que se llega a olvidar cuál es el fin por el cual se trabaja, por el cual se actúa, sin reflexionar lo que estamos haciendo, lo cual llegaría a ser un grandísimo peligro, el activismo, hacer muchas cosas sin pensar por quién ni para qué. En consecuencia, la persona tiende a disfrutar de una actividad humana, perdiendo de vista la finalidad por la cual la comenzó. Un hombre activo, por ejemplo, en una vida pública, puede incluso comenzar una acción por un fin bueno, es decir, por alcanzar un fin noble, pero en el transcurso de la adquisición de este fin, puede ser que los medios se cambien y por lo tanto empiecen a buscar un fin noble, sino ya un fin mundano. Por ejemplo, relacionándose más con relaciones sociales, en conocer más personas, en aceptar más cargos, en ser más conocido. Si esta actividad llegase a sustituir o descompensar la finalidad original y noble por la que se comenzó, sería una falta de sobriedad. Otro ejemplo podría ser el de una madre de familia que por el fin de educar a sus hijos empiece a pasar demasiado tiempo con ellos, consintiéndolos y mimándolos y olvidándose de sus otros deberes de Estado como atender a su marido. Continuamente hay entonces que distinguir entre lo que es necesario y conveniente y lo que es algo que se puede suprimir en favor de cuestiones prioritarias, es decir, incluso hay que aprender a priorizar dentro de los deberes. Se dice que solo hay tiempo para lo importante, pero en la definición de lo importante, la persona humana sabe engañarse a sí misma en virtud de sus complacencias. Eso quiere decir que al momento de priorizar o de discernir cuál es la prioridad, el alma o la persona engañándose a sí misma, por querer complacerse a sí mismo, puede poner por prioritario una cosa que es secundaria. Otro ejemplo que podríamos referir aquí es de la persona perfeccionista. Su defecto consiste exactamente en no terminar las cosas hasta que estén casi perfectas, pero no por el hecho de que las cosas se tengan que hacer bien por amor a Dios, sino por la satisfacción personal que le da la perfección en sus obras. De lo que se trata no es satisfacerse a sí mismo, sino de cumplir bien la función que hacemos o la función que perseguimos. En muchas empresas humanas podemos satisfacernos en un nivel más adecuado con el fin de atender también a otras cosas importantes. Pero solamente hay una cosa que es la más importante de todas y en la cual deberíamos centrarnos en alcanzar la mayor perfección posible, que es amar a Dios y amar a los demás, porque el mismo Cristo nos dice en el Evangelio
que un solo mandamiento es el más importante de todos, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y entonces la perfección consistirá que nosotros aprendamos a amar en las obras que realicemos y entonces por amor a Dios como fin, realizarlas del mejor modo posible. Poner amor en todo lo que hacemos, amar a las personas continuamente. Podemos dejar nuestro trabajo y tomar algunas vacaciones para realizar algún hobby que deseemos, pero nunca debemos descansar o tomarnos vacaciones en el deber de ser hijos de Dios. Entonces, precisamente porque existe esta tendencia natural de encontrar razones que justifiquen nuestros actos que quieren complacer nuestras apetencias, hay que buscar cuál es el modo de rectificar nuestras intenciones y de ordenar este desorden que hay en nuestra naturaleza. Principalmente podemos decir algunos criterios básicos o algunos modos de rectificarse. En primer lugar, tener criterios claros, que son necesariamente los criterios que nos enseña nuestra fe. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En segundo lugar, aprender a seleccionar momentos adecuados para considerar estos criterios, ¿sí? Porque hay que examinar en nosotros cómo están nuestros criterios. En tercer lugar, ¿qué tanto se relaciona lo que hacemos con los criterios que decimos tener? Es decir, ¿qué tan verídicos es lo que profesamos? Y esa validez se rectifica o se comprueba precisamente en las obras. Si yo digo que yo amo a Dios por sobre todas las cosas, ¿qué tanto refleja mis obras, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, ese criterio que yo digo tener? Y en cuarto lugar, y el más importante de todos, es actuar en consecuencia de lo que mi razón me ilumina por la fe. ¿Sí? No vale en nada simplemente considerar los criterios si no los aplico. Entonces, el verdadero cristiano es aquel que vive lo que dice profesar. Ya hemos hablado ampliamente de los criterios. En lo que se refiere al momento oportuno, siempre debemos reconocer que el mejor momento para reflexionar sobre los criterios que nos mueven va a ser un momento de paz y de tranquilidad para considerar nuestra situación rectamente. Pero actuar en consecuencia no es tan fácil como parece, y podemos destacar aquí una falta de sobriedad en nuestras vidas y reconocerlo intelectualmente. A la vez, esta falta es por parte de nuestros apetitos desordenados, y entonces aquí el intelecto necesita de nuestra voluntad para superar la pereza y la comodidad que nos quiere engañar en los criterios. Todas las virtudes necesitan necesariamente el apoyo de la fortaleza, pero también de la sobriedad de un modo especialísimo. Para finalizar, vamos a abordar el tema acerca de los conflictos que muchas veces pueden haber entre los padres y los adolescentes. Esta etapa tan especial en la vida humana, que es cuando se empiezan a tomar las propias decisiones, se empieza a definir ya el propio carácter de la persona, y por lo tanto suele ser un tiempo más difícil porque la persona empieza a tratar de concretar su carácter. ¿Cómo forman aquí los padres a sus hijos? Seguramente en la adolescencia los padres van a notar una falta de sobriedad en sus hijos porque ahora están en una situación de tomar sus propias decisiones personales. Anteriormente, es probable que cualquier falta de sobriedad percibida estuviese rápidamente corregida por los padres. Sin embargo, en la adolescencia esto ya no es posible, y entonces los padres empiezan a criticar a sus hijos porque gastan su dinero sin criterios, porque gastan su tiempo inútilmente, porque se levantan tarde y se acuestan tarde, etcétera, etcétera. Y en todo esto ven una falta de sobriedad. Pero al mismo tiempo los hijos recriminan a sus padres por los mismos motivos. Los hijos acusan a los padres de ser muy cómodos, de gastar su dinero en caprichos, de trabajar rutinariamente y de divertirse sin sentido alguno, que es lo mismo que acusarles también de una falta de sobriedad. En esta divergencia, cuando no hay motivo de fondo, ¿cómo sería la exigencia de la sobriedad por parte a los hijos por parte de unos padres que siempre han dado buen ejemplo? Viene dada por entonces no haber proporcionado a los hijos un buen ejemplo de la vida de sobriedad.
A falta de criterios que los hijos no tienen por el mal ejemplo de los padres, se centra la atención en aspectos aislados, es decir, a falta de criterios empiezan a obrar conforme a su complacencia en tal o cual actuación sin reparar a la práctica de la sobriedad, simplemente obran por placer y no pueden seguir la uniformidad que brinda la virtud de la sobriedad. Cada uno debe tomar sus propias decisiones con su personal estilo y para ello debe entonces encontrar los criterios para aplicarlos en cada situación específica. Únicamente si hay un verdadero acuerdo entre los padres y los hijos, empezando naturalmente los padres dando el buen ejemplo, puede haber una orientación adecuada y solamente así se puede reinar la unidad en la familia. Es curioso que nosotros podamos aceptar con tanta facilidad nuestro propio modo de obrar lícitamente para buscar los fines que deseamos, pero que seamos tan intransigentes para aceptar el modo de obrar de otra persona. Si se centra la atención en los criterios y se conoce que esa persona es fiel a sus criterios, se llegará a poner el placer en su lugar y a respetar la interpretación lícita de cada persona conforme a esos criterios que ella vive. El desarrollo de la sobriedad permite entonces a los hijos realmente superar los propios impulsos del egoísmo en la búsqueda de placeres ilícitos y a no estar tan embotados en las cosas materiales y elevar su corazón a las cosas espirituales, incluso a las cosas que, si bien son materiales, convienen para un bien mejor, un bien mayor, como es el propio bien y el bienestar de la familia. Supliquémosle pues a nuestra Madre Santísima, que fue modelo perfectísimo de esta virtud. Por eso se le llama espejo de virtudes a nuestra Madre, porque ella las vivió todas en perfección, que nos ayude a ser almas sobrias, almas que verdaderamente tengan a Dios como su fin y sepan reconocer los medios necesarios para llegar a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.